Ok, tengan muy buenos días todos. Es un privilegio pues poder estar con ustedes esta mañana. Vamos a tocar el tema que teníamos pendientes. Está titulado como Contracultura. Vamos a ubicarnos sobre la lectura de Santiago 4, versículo 1 al 4, pero lo vamos a leer más adelante. Primero, entender un poco lo que es contracultura. La contracultura es como ir en contra de algo, y así se denomina un conjunto de actividades o acciones, costumbres o valores que resultan como opuestos a los principios de una cultura como dominante en un lugar específico. En sí esto es como es la contracultura, es como ir en contra de algo que ya está establecido en una región, en un lugar, en una ciudad, en una colonia, en una familia. Pero ¿qué es la contracultura cristiana? Básicamente es lo mismo, pero nace en el cristianismo como una alternativa a vivir por encima de nuestra cultura. Nos referimos a esa cultura que es anti Dios, porque si ustedes pues ven en su entorno, en su alrededor, pues se van a dar cuenta que vivimos en un mundo, en una sociedad donde ya todo lo que es contrario a Dios parece normal, ya es parte de nuestra cultura natural, digamos, como seres humanos. Eh, y que exalta, digamos, al hombre, no a Dios, y los valores que van en contra de Dios y de su palabra. No se enaltece los valores cristianos, no se enaltecen los mandamientos, no se enaltecen los estatutos de Dios, sino que prácticamente se le da valor a lo que el hombre quiere. Dentro de estos puntos podemos tocar varios aspectos que ya es meterme, digamos, en un tema muy profundo. Eh, Dentro de esto, pues está la ideología de género, el tema de que si el aborto es válido o no es válido. Hay un montón de cosas. El tema de la música que nosotros escuchamos en cualquier lado, en cualquier parte a donde quiera que vayamos, algo que no está conforme a lo que la palabra dice. Pero ¿qué dice Santiago? Santiago capítulo 4 verso 1 al 4 dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren, ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios con D mayúscula. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Entonces, eh, Santiago está hablando prácticamente en el tiempo donde el Evangelio estaba naciendo, pero si ustedes se fijan, las palabras que Santiago imprime dentro de esta lectura bíblica es prácticamente lo que hoy por hoy estamos viviendo. Nosotros conocemos a personas y vemos dentro del mundo, vemos dentro de nuestra sociedad que hay pleitos hasta por aquí nuestros vecinos, pues en su momento hasta la cárcel fueron a parar unos días porque se pelearon porque había un palito por ahí que sacaba una hojita de más y solo porque el otro vino y la mochó ya fue pleito. Entonces hay egoísmo, hay maldad, hay situaciones en las que por una cosa nos convertimos en monstruos, voy a decirlo así, porque no queremos de cierta forma ser un poco flexibles o ser un poco amables, ser un poco más dadivosos. Vemos la necesidad de las personas que no tienen y no somos capaces de dar, no somos capaces de compartir. O sea, y a veces tenemos lo necesario, queremos más, tenemos lo básico y queremos aún más, o tenemos mucho y queremos aún más. Y a veces pedimos, pero pedimos mal porque no le pedimos a Dios, sino que, eh, bueno, de hecho a veces nos referimos a Dios como Diosito, como el Colochito,
y no le damos el lugar a Dios que se merece. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es el dueño del oro, de la plata, pero no se lo pedimos a Él, sino que preferimos nosotros expresar nuestras necesidades al mundo. Buscamos alternativas que no son las adecuadas. Pero ¿qué sucede? Los que vamos en contra de la los que son antidios, los que están practicando la cultura que se practica de acuerdo a lo que no es en base a lo que está establecido por Dios, nosotros no nos amoldamos, nos renovamos. Por eso es que ya Dios pues es bueno con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que nosotros vayamos en medio de lobos, que vayamos en medio del mundo y que nosotros seamos luz, que seamos sal. Por eso nuestra vida tiene que estar dedicada al servicio, tiene que estar dedicada a hacer lo que al Señor le agrada, así como nosotros debemos adorar. Romanos 12, 1, 2, pues describe todo esto y dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que a Él le agrada, así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. A veces actuamos como que fuéramos cualquier clase de persona, cuando no somos cualquier clase de persona, somos excepciones en la tierra, somos personas que somos elegidas de Dios, por lo tanto tenemos que ir en contra de lo que al mundo le gusta para poder hacer lo que a Dios le gusta. Y por eso tenemos que tener claro algo. Primero tenemos que ubicar a Dios en nuestras vidas. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Tiene que ser nuestro estandarte, tiene que ser prácticamente este versículo lo deberíamos de tener pegado en nuestras entradas, en nuestra salida, en nuestras habitaciones, para recordarnos que nosotros no somos del mundo, por lo tanto no vamos a hacer lo que el mundo hace. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque él proseguía la meta, proseguía el blanco perfecto para que nosotros podamos estar un día con el Señor y podamos tener la vida eterna, como dice el final del versículo 17, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. No es que vayamos a ser eternos con esta carne, no, vamos a ser eternos con el Señor, que ya pues conocemos cómo se va a dar esa situación. Pero en realidad debemos practicar los principios que Dios nos ha indicado, corazones que sean conforme al corazón de Dios, que el Señor pues vea nuestra vida y que diga, no has visto a mi siervo, no has visto a mi siervo, no has visto a mi siervo, que se enorgullezca de nosotros, así como un día le dijo a Satanás, no has visto a mi siervo Job, que esté orgulloso el Señor de nosotros. Pero hagámonos un autoexamen y veamos si nosotros estamos haciendo lo correcto. Vámonos a Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23. Dice lo siguiente, por eso les digo, y esto es como la precuela de lo que en su momento pues estuvimos viendo con Leti, que es los frutos del Espíritu. Y dice de la siguiente forma, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Ahí está la clave, obedecer al Espíritu de Dios para no hacer lo malo. Luego dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos.
no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten a causa y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, tenemos que, este es otro versículo que también deberíamos de tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque ahorita yo sé que, pues ahorita nos comenzamos a imaginar y de repente nos recordamos de amigos, conocidos, familiares que están metidos dentro de esto. Y no, y lastimosamente les tengo que decir esto, pero les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces nuestra obligación como hijos de Dios es ir en contra de esa conducta, contrastar esta conducta para que de cierta forma, a través de nosotros siendo luz, siendo levadura en medio, nosotros podamos leudar, nosotros podamos alumbrar esta oscuridad y que ya salgan de la oscuridad y que vengan a la luz que es de Cristo. Eso es nuestro llamado, esa es nuestra obligación como hijos de Dios, hacer esto primero. Si nosotros ya estamos del lado correcto haciendo lo que va en contra, entonces nosotros tenemos que ser luz. Y si nosotros somos luz, nosotros hacemos lo correcto, hacemos lo que el Espíritu quiere, ya no estamos obligados a obedecer la ley. ¿Por qué? Porque dice más adelante de esta lectura del versículo 24 en adelante, comienza a hablar acerca de los frutos del Espíritu. Entonces comienza a hablar de que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, todos estos. Y dice al final, contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si practicamos todo lo bueno, entonces no vamos a necesitar prácticamente que se nos juzgue o que se nos aplique, digamos, la justicia de Dios, porque la justicia de Dios va a ser aplicada para todos los que obedecen sus malos deseos y van en base a la conducta, van en base a la cultura de esta tierra, hoy por hoy. Entonces, haciendo lo que está en base al Espíritu, nosotros vamos a hacer lo correcto. Pero no solo nosotros, porque seríamos egoístas. Y dice que los egoístas tampoco van a heredar el reino de Dios. O sea, no van a ser parte de esto, no van a ser parte del reino de Dios. Los egoístas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora nos corresponde hacer lo mismo por otra persona porque hubo alguien que pidió por nosotros, hubo alguien que pidió y que estuvo pidiéndole a Dios para que nosotros cambiáramos nuestro pensamiento, cambiáramos nuestra forma de ser, que le reconociéramos a Él como nuestro Salvador y que pudiéramos tomar la salvación para nosotros. Hubo alguien que pidió eso. Ya el Señor respondió, ya nosotros estamos, ya nosotros escogimos el camino. Ahora nos corresponde pedir por aquellos que aún no lo están en el camino. Es nuestra obligación como hijos de Dios, como cristianos. Así que, bueno, esto es